Eh, Esta es una masterclass en donde vamos a enseñarles a usar Tableau Prep, algunas de sus funcionalidades, casos de usos y demás. Los invito a que nos sigan en nuestro LinkedIn y redes sociales para enterarse de las próximas masterclass. Siempre al curso del año hay algunas. El mes pasado tuvimos una de Pulse, que también fue muy interesante. Así que nada, están invitados a seguirnos y que puedan sumarse a las próximas charlas. Voy a compartir pantalla y necesito que me confirmen cuando se está viendo. Bien, Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, tenemos aquí a Tableau Prep. Tableau Prep es una herramienta de preparación de datos que forma parte de lo que es la suite de productos de Tableau. Está diseñada para facilitar la limpieza, combinación y transformación de datos antes de un análisis en Tableau Desktop, que es también otra herramienta de la suite de Tableau, o Tableau Server, que también es parte de la suite. Tableau Prep proporciona una interfaz visual, que es la que estamos viendo, es bastante intuitiva, en donde los usuarios, o sea, ustedes, pueden ver datos a medida que los manipulan o permitiendo una preparación de datos más eficiente. Las principales características son que es una interfaz bastante intuitiva, es fácil de utilizar, más que nada un drop and drag. Los flujos de trabajo son reproducibles, o sea, se pueden crear flujos de trabajo que se puedan guardar y reutilizar, asegurando por ahí la consistencia de los datos. Y además, como dije anteriormente, la integración con Tableau, los flujos de trabajos que son creados acá en Tableau Prep pueden utilizarse a Tableau Desktop o publicarse en Tableau Server online para análisis posteriores. Bueno, primero lo que estamos viendo acá es la primera pantalla que nosotros tenemos cuando ingresamos a Tableau Prep y nos conectamos a nuestros datos. Tableau Prep soporta una amplia gama de conexiones a distintas fuentes de datos, facilitando la integración de datos de distintos orígenes. En el caso de lo que son los archivos, tenemos Excel, archivos de texto, JSON, PDF. Después, para lo que es base de datos relacionales, podemos encontrar lo que es Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle y demás. Servicios en la nube, tenemos Google BigQuery, Amazon, Salesforce, Google Sheet, y después también tenemos otras conexiones como OData o SAP. En caso de que por ahí haya que desarrollar una fuente de datos o haya que hacer una conexión, se pueden optar por otras bases usando JDBC o ODBC. Bien, acá lo que yo hice fue primeramente me vine y me conecté a este Excel, que es el registro de horas, y tengo una conexión a SQL, que es a una tabla en donde yo tengo acceso y tengo cargada información. Primeramente, lo que nosotros hacemos una vez que estamos ya con los datos conectados y podemos empezar a utilizarlos para desarrollar, es seleccionar las tablas que vamos a utilizar. Por ejemplo, a mí en este caso, en donde tengo la conexión de SQL, me interesa usar la tabla de users. Ahí la vamos a dropear. Vamos a ver que va a procesar la tabla, la va a cargar, va a buscar la información y, a ver, error, y nos va a mostrar la información, nos va a previsualizar la información que tenemos publicada. A ver, que me está dando un error esta tabla. Ahí, ahí se está ejecutando el flujo y cargó la tabla. Perfecto. Cuando es por ahí, cuando aplicamos fuentes de bases de datos como SQL, suelen procesarse un poquito hasta que buscan la información y después nos la traen. Bien, una vez que nosotros tenemos nuestra primer tabla que nos trajimos de nuestra base de SQL, podemos empezar a ver que tenemos una especie de lista
en donde tenemos los campos y los tipos de campos que tenemos dentro de esta tabla. Acá podemos ver que tenemos 4 solapas, tenemos una de configuración, justamente para los detalles de la conexión, una de tablas que es para unir tablas o varias filas. Después tenemos el muestreo de datos o la muestra de datos, que es para decirle a Tableau Prep cuánto queremos que nos muestren o qué cantidad de datos queremos que nos muestre en esta previsualización que nos está mostrando. Y finalmente tenemos la tabla de cambios, que esta es la tabla en donde se van a hacer todos los cambios que nosotros hagamos en el flujo, o es la parte en realidad en donde se van a hacer los cambios que hagamos en el flujo. Y acá les puedo mostrar, básicamente, nosotros con esta conexión, una vez que ya la dropeamos, podemos empezar a ver que tenemos esta información y tenemos acá, por ejemplo, valores null. Directamente, los campos que yo sé que tienen valores null, no los quiero. Entonces, apretando la X, que es eliminar, podemos ir eliminando los campos que no queremos para nuestro análisis, para así tener unos datos un poquito más limpios y que nos van a servir más. Después tenemos lo que es la tabla de registro de horas, que es un Excel. En este caso, el caso de uso que estamos haciendo justamente es un registro de horas de usuarios de una compañía, en lo que vamos a utilizar la tabla de facturación. Le podemos cambiar el nombre, así. Y queremos usar la tabla de clientes o users. También la traemos. Perdón, no era la de users, era la de customers. Que también la traemos y le cambiamos el nombre. Le ponemos clientes. A la tabla de users arriba le vamos a poner usuarios. Bien. Me las voy a traer así porque me interesa ver la información de esta forma. Bien, primeramente acá vemos que nosotros trajimos las tablas que teníamos de nuestro Excel. Tenemos la misma metodología que en la tabla anterior. Tenemos las 4 solapas para ver los cambios, configuración, el muestreo de datos, y tenemos la vista previa de los datos, que la podemos ver así, formato, o podemos ver una lista de los campos, que era la que habíamos visto anteriormente, que es la que traía el tipo, el nombre del campo, los cambios que se están aplicando, y una vista previa. Para lo que es la fuente de usuarios, lo que vamos a hacer es una limpieza de nulos, por ejemplo. Vamos a agregar un paso de limpieza y acá lo que hacemos en estos pasos de limpieza que nosotros podemos ir agregando, como verán, podemos agregar varios pasos de distintos tipos de funcionalidades. En este caso, los pasos de limpieza nos van a ayudar a nosotros a que en cada paso que hagamos podamos limpiar la información, filtrarla de ser necesaria o modificarla. Por ejemplo, acá les voy a mostrar que en la tabla de usuarios, a mí me interesaría, por ejemplo, supongamos que acá tenemos, en la columna de password, tenemos un dato de tipo de texto en el cual tenemos información sucia, con puntos, con símbolos o con números. Podemos venir a los 3 puntitos que tenemos una vez que seleccionamos el campo sobre el cual estamos trabajando y le podemos dar a más opciones. Acá vamos a ver que se nos despliegan varias opciones como de filtro, limpieza, agrupación de valores, división de valores, para identificar también filas duplicadas, para ver el detalle, bueno, cambiar el nombre del campo, duplicar, mantener el campo, crear un campo calculado en base a este campo, ocultar campo o eliminarlo. En este caso lo que a nosotros nos interesa es el paso de limpieza. En el paso de limpieza, nosotros lo que podemos ver es que tenemos la opción de convertir a mayúsculas, convertir a minúsculas, eliminar letras, eliminar números, eliminar puntuación. Depende del caso de uso y depende para qué lo vayan a utilizar,
van a utilizar la que les sea más conveniente. En este caso yo voy a usar, por ejemplo, eliminar letras, porque no me interesan ver las letras que tienen las contraseñas. Si yo quisiera eliminar las puntuaciones o los símbolos, voy a eliminar justamente la puntuación y se me van a eliminar los puntos, las comas y demás. Y también si quisiera, podría decirle que me gustaría eliminar todos los números. Entonces, en este caso, solo me van a quedar los valores de símbolos que no eliminamos, que son el signo pesos y el signo igual, o el signo más en este caso. Y acá ustedes pueden ver que se fueron aplicando los cambios que nosotros fuimos haciendo. Tableau tiene esta opción, Tableau Prep, de que vos puedas venir a los cambios y ver cómo se veía la información antes de que se aplique ese cambio. Ahí, como pueden ver, a medida que yo voy avanzando en los cambios, la información va variando. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es, por ejemplo, en la solapa de clientes, vamos a agregar un paso de limpieza. Acá vemos que también tenemos muchos campos que vienen con null, como nosotros anteriormente los habíamos eliminado. Desde acá también podemos ir eliminando o limpiando mientras desarrollemos. Venimos nuevamente al paso de limpieza y acá le decimos que queremos eliminar este campo, que queremos eliminar este campo, que queremos eliminar este campo, este también lo vamos a eliminar, este también lo vamos a eliminar y este también lo vamos a eliminar. Ahora, el campo que a mí me interesa es, por ejemplo, el campo de country. El campo de country veo que tengo AR, haciendo referencia a Argentina, use, haciendo diferencia a otro país. Acá lo que podemos hacer para un análisis a mayor detalle, o si solo queremos filtrar por Argentina más adelante, lo que podemos hacer es crear un filtro en base a un cálculo, y lo que le vamos a decir es lo siguiente. If country es igual a AR, que es el valor que tenemos dentro del campo, then Argentina, else, como tenemos otro valor, le vamos a ver que nos lo agrupe como otro directamente. Y cerramos con un end. Acá lo que podemos hacer fácilmente es hacer un campo calculado para así también poder agregarle más valor a la información. Es decir, nosotros podríamos usar este campo para utilizarlo como algún filtro, por ejemplo. A ver, si les voy a mostrar. Vamos a crear el campo calculado. Le vamos a poner país. Le vamos a decir nuevamente que si país es country y coincide con el valor de texto AR, me devuelva Argentina, no, que me devuelva. Bien, acá como ven podemos aplicar el campo y vamos a ver que ya tenemos una nueva tabla creada con los valores que nosotros quisimos desear. Acá podemos eliminar directamente el anterior, que es country, porque no lo vamos a usar más, porque justamente tenemos el campo país, que es el que nos interesa a nosotros. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es cómo podríamos unir estas dos fuentes de datos, o estas dos bases, dos tablas, si por ejemplo tenemos una que es de Excel y una que es una conexión SQL. Dentro de Tableau Prep, también además de los pasos, tenemos la unión de columnas o un union, que justamente acá dentro de este campo lo que podemos hacer es, este paso es unir dos tablas distintas para tener información más al detalle. Cuando venimos al union, podemos ver que podemos añadir
las cláusulas de unión de columnas aplicadas. Es decir, cómo queremos que estas columnas o estas tablas se relacionen. Si queremos que se relacionen, en este caso, por el ID, ya directamente vamos a ver que tenemos todos los ID para hacer el unión. En este caso, una de las tablas tiene 51 valores de ID, o sea, tienen 51 campos. Y en la otra tenemos 64. Esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar solamente 51 valores y nos va a excluir los otros 14 o 13 que no se están mostrando. Acá podemos ver el tipo de unión que queremos hacer. En este caso, por ejemplo, queremos solo las coincidencias, o sea que vamos a hacer un inner join, pero podríamos hacer un left join, un right join o una unión externa completa, digamos, un full outer join. Eso también depende del análisis y del caso de uso que se vaya a usar. En este caso, con eso nosotros estamos bien. Pero ustedes ahora me podrían decir, sí, pero yo también quisiera que se mantenga no los 30 ID, sino que yo quiero ver solo, no los 51 ID, sino que quiero ver 30. Bien, nosotros podemos venir al campo de ID, vamos a ir a filtro, vamos a ir a intervalo de valores y le vamos a decir que solo nos muestre 30. Excelente. Acá directamente lo que nosotros hicimos es ya filtrar esa información y de acá para adelante la información va a salir filtrada. Si hay alguna pregunta que vaya surgiendo y tienen ganas de hacerla, no hay problema, me avisan y lo vamos. Frenamos y lo vemos. Bien, ahora vamos a seguir con lo que es la fuente de facturación, que acá lo que quise hacer es preparar un análisis un poco más avanzado o con algunas variaciones para también poder mostrarles lo que se puede hacer con las operaciones dentro de Tableau. Es decir, nosotros vamos a irnos ahora a facturación, vamos a agregar un paso de limpieza y vamos a ver que tenemos las columnas consultor, año, mes, horas, cliente, proyecto, precio y ID. En este caso, como estamos trabajando con una fuente de datos de un sistema de control de horas, puede que llegue a pasar que tengamos horas negativas, porque las horas al cargarla a los usuarios, puede que se carguen horas por adelantadas y demás. Entonces podemos llegar a tener horas negativas. Lo único que nosotros tenemos que hacer, si no queremos ver las horas negativas, es venir a crear un campo calculado, le decimos que queremos ver las horas y le decimos que nos muestre las horas mayores a 0. Como en este caso, a mí me parece que ya existe un campo con este nombre, como hicimos anteriormente, vamos a tener un campo con las horas anteriores y con el de las horas negativas. Esto se puede solucionar muy fácil para no tener que ir creando campo por campo por campo. Venimos directamente a la solapa de horas, le damos a filtro y le decimos que queremos un filtro con cálculo. Entonces, acá le decimos que queremos las horas mayores a 0. Automáticamente Tableau Prep va a empezar a filtrar todas las horas mayores a 0. No importa si hay horas negativas que ya están facturadas o horas negativas que todavía no se cobraron. Vamos a ver siempre las horas positivas porque se lo estamos pidiendo. Para todo el flujo, de aquí para adelante. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es otro paso de limpieza en el cual nosotros podemos hacer operaciones como pues, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, promedios y demás. Y lo que les quiero mostrar es los campos que podemos ir creando.
Por ejemplo, en este análisis nosotros vemos que tenemos las horas y el precio de las horas. Entonces, con esto yo podría sacar el total del pago que tengo que pagarle a cada consultor por las horas trabajadas. Eso lo voy a hacer teniendo en cuenta horas por precio. Aplicamos y aceptamos. Esto nos va a devolver una nueva tabla o un nuevo campo en donde vamos a tener el precio de las horas trabajadas por consultor. Si quisiéramos ir más allá a nivel de detalle, podríamos decirle que queremos ver las horas extras. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a crear un campo calculado diciendo si las horas son mayores a 40, dame las horas, nuevamente, menos 40. Esto es para restarle las horas que ya están precargadas, que son las horas semanales, y calcular las que son extras. Si no hay, devuélveme 0, y si no, nada. Bien, acá con este análisis nosotros ahora vamos a tener nuevamente una columna con información sobre las horas extras. Bien, ahora tenemos el total del pago y las horas extras. Pero también tengo que calcular el pago de las horas extras. Bueno, vengo acá, me pongo en el campo, añadir un campo calculado, le pongo nombre, pago de horas extras, y le decimos que las horas extras las multiplique por el precio y además las multiplique por el 1,5. Este análisis haría que nosotros ya tengamos nuevamente otro campo calculado y nuestro índice de valores o de datos que tenemos sobre lo que es la facturación sea un poco más amplio. De todas formas, a nosotros en este momento nos estaría faltando un campo total, que sería el pago total, en el cual tengamos el total de los pagos, que serían las horas trabajadas por el precio, más el pago de horas extras. Aplicamos y guardamos. Y ahora vemos cómo ya tenemos toda la información que fuimos agregando y que fuimos creando. Acá se puede seguir acomodando, desarrollando, moldeando la información. Si ustedes quisieran que tengan desde mayor a menor, bueno, se puede ordenar de forma descendente. También podemos ordenar de forma ascendente. Si nosotros tuviéramos un valor, por ejemplo, un 0 y quisiéramos agrupar los ceros, bueno, voy a mostrar cómo es los pasos de agrupación. Podríamos agrupar los null con los 0 para que no nos aparezcan los null. En este caso yo lo puedo agrupar con 768, para mostrarles. Y directamente, ahí va de vuelta, vamos a selección manual, seleccionamos y agrupamos. Ahora, lo que hicimos fue agrupar los nulos con el número 768, que era nuestro menor valor, y por ahí los nulos pueden que lleven algún error en el análisis. De todas formas, si hay campos nulos, habría que ver por qué están viniendo esos campos nulos o revisar un poco de dónde viene la información. Bien, siguiendo con el análisis de la facturación, vamos a agregar otro paso de limpieza en el cual vamos a hacer un cálculo en base al promedio de horas trabajadas y el promedio de la tarifa de esas horas trabajadas. Vamos a crear un campo y le vamos a llamar promedio horas. Supongamos que ustedes quisieran ver el promedio de horas, pero por año, podríamos hacer dentro de TableauPrep una fixed, teniendo en cuenta el año y el promedio de horas. Esto, las fixed, las usamos
justamente porque son funciones de TL para un mayor nivel de detalle. Entonces, le damos a guardar y vamos a tener el campo calculado creado con el promedio de las horas para cada año. Ahora, si yo quisiera ver la tarifa por hora, también podría hacerlo de la misma forma, viéndolo por año, pero en este caso lo que voy a hacer es verlo por mes. Quiero ver la tarifa de las horas por mes y el promedio. Aplicar y hacer. Y acá vemos que tenemos las tarifas de horas por mes. O sea, cuántas horas más o menos se consumen y de esas horas cuántas se facturan por mes. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular en base a todo lo que teníamos en el paso anterior, que era el total de pago, horas extras, pago de horas extras, pago total, podríamos venir acá y decirle que era un campo calculado y dame la tasa de horas extras. Y acá lo que le vamos a decir es horas divididos. Más que nada para que vean que los pasos que hicimos acá los podemos volver a replicar más adelante si nos olvidamos de algo, pero lo ideal por una cuestión de organización y para que sea más prolijo es ir haciendo paso por paso. Bien, ahora vamos a ver el último campo calculado que vamos a crear para facturación y vamos a pasar a otra cosa. Quiero ver el desempeño en este caso. El desempeño lo voy a calcular también en base a las horas, o sea, le voy a decir que si las horas son mayores a 40, ven, excelente. El 6 horas, si son mayores a 30, ven, bueno, vamos a ir bajando para que quede más prolijo. Y si no, hay que revisar. Finaliza. Con esto lo que tenemos va a ser un campo con tres valores. Excelente, bueno y hay que revisar. Esto nos puede servir en este caso, para este caso de uso, para saber en dónde tenemos que focalizar la atención, en qué usuario, para ver el tema de las horas, o sea, de su desempeño justamente. Vamos a guardar y tenemos ya el campo creador. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es, nosotros podríamos unir esto de acá abajo, lo de facturación, con el union que tenemos justamente de clientes. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar una nueva unión de columna y le vamos a agregar todo lo del paso anterior. Aquí adentro tenemos que venir a setear la información, o sea, darle las cláusulas de unión, o sea, qué clave vamos a usar para relacionar esta información y vamos a utilizar, como anteriormente lo hicimos, el ID. Bien, ahí vemos que ya tenemos la información premiada y podemos seguir con esta clase. Bien, lo que les quiero mostrar ahora es un poco lo que se puede hacer con las funciones que tiene Tableau Prep. Vamos a usar una función de agregación. Esta función de agregación se usa generalmente para combinar datos a nivel de detalle o realizar cálculos como suma, promedio y conteos, y es particularmente útil justamente para esto, para resumir datos y obtener información agregada. Supongamos que la información que yo quiero agregar es todo esto que tengo acá. Directamente voy a añadir todo. Le digo quiero todo. Como verán, primeramente me trae en campos agrupados todos los campos que Tableau interpreta que deberían ser agrupaciones, como por ejemplo clientes, usuarios, el desempeño y demás.
Y después tenemos en campos agregados todos los campos que son numéricos y acá también podemos jugar. Por ejemplo, si nosotros tenemos, esta acá no me interesa ver, el total del pago como suma, podríamos decirle que queremos verlo como promedio o podríamos decirle que queremos verlo como recuento, simplemente cliqueando arriba del nombre del campo en la función de extracción. Y bueno, tenemos de todo. Los mínimos, los máximos, las varianzas, los percentiles y demás. Otra cosa que también podemos hacer dentro de los pasos de limpieza o de agrupación o de los pasos que estamos trabajando es cambiar el tipo de datos que estamos viendo. Supongamos que nosotros tenemos el total del pago, lo tenemos como decimal, pero a mí no me gusta verlo con decimal, no me gusta ver la coma, no me gusta cómo me queda el análisis, listo. Vengo y le digo, dámelo como un entero. Lo mismo podría ser para este, lo mismo podría ser para este, lo mismo podría ser para un campo de fecha, creo que tenemos uno por acá, lo tenemos, vamos a decir que es un campo de fecha, y también lo que podemos hacer en base a este análisis de la agregación es calcular el cliente o el usuario con mayor horas consumidas o facturadas. Vamos a agregar un nuevo paso, que va a ser otro paso de limpieza, en el cual vamos a hacer un campo calculado para calcular las horas facturadas por cliente. Esto lo hacemos muy fácil. Venimos a crear campo calculado. Vamos a ponerle el nombre horas facturadas por cliente. Y le vamos a decir horas por tarifa por hora. Aplicamos, aceptamos. Y acá lo que hacemos es buscar la columna de name, username, esta, para identificarla como la de clientes. Entonces a esto le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner clientes. Esto lo que va a hacer es que cuando en nuestra salida vamos a tener esa información aérea. Bien, todo esto que ustedes ven acá es el flujo que nosotros estuvimos haciendo. Si venimos a la salida, que es el último paso que tiene un flujo de prep, podemos previsualizar nuevamente la información. Acá podemos configurar cómo queremos que se nos guarde nuestra salida, si queremos un archivo, si queremos una fuente de datos publicada, si queremos un archivo de extracto, que es obviamente de Tableau, y podríamos también tener un archivo de Excel diciéndole que el tipo de salida que queremos es un Excel, y la hoja de trabajo, podemos crear una hoja en la cual le ponemos horas factura, crear nueva hoja de trabajo, y ahora cuando yo le dé ejecutar flujo, va a reprocesar todo esto y me va a generar la salida. Bien, es importante por ahí que sepan que todos los flujos dentro de Tableau Prep se pueden automatizar. Esto igualmente se hace con un add-on, que nada, si les llega a interesar, lo pueden hablar con nuestros comerciales o con nuestro Agustín, comunicarse con él para obtener más información de justamente esto. Ahora ustedes me van a decir, hermoso el flujo como quedó, todo me encanta, pero no me gusta cómo se ve. Bueno, también es una buena práctica venir, seleccionamos todo el flujo de facturación o solo los pasos de facturación, clic derecho, cambiar nombre y le ponemos pasos o cálculos de costos. Esto me va a hacer que tenga la información en una carpetita para que sea más fácil de utilizar, más fácil de leer y más fácil a la hora de ir a buscar la información. Si yo sé que mi fuente de datos tiene un error en las horas facturadas, sé que tengo que venir acá, a la parte de cálculo de costos. También podríamos hacerlo para arriba, por ejemplo, lo que es el union y el paso de limpieza, o los dos union, y le decimos un grupo
Y a esto acá que tenemos acá, también le podemos decir, quiero esto como un grupo. Eso sería más que nada la explicación. Si hay alguna duda, pregunta, consulta, estamos micrófono abierto para escuchar. Y tenemos a Jorge. Bien. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Agustín, Emanuel, ¿cómo están? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Manuel, una consultita. Viendo esto que, bueno, que es muy claro, eh, yo digo, bueno, todo este proceso, ¿lo hago acá en PREP o lo hago como parte de la fuente de datos de Tableau Desktop? Porque, a ver, todos estos pasos lo puedo hacer sobre la fuente, que igualmente me queda publicada en el servidor, certificada y todo eso, con la única diferencia que yo hasta ahora le noto es que acá sí tengo la opción de generar una salida que no la tengo en Tableau, y esa salida puede referir a un archivo Excel, como mostraste, bueno, una fuente diferente, y me estaría duplicando los datos y que eso después sería el origen de conexión para mi fuente de datos de Tableau. Pero salvo esa diferencia, ¿cuándo debería hacer esto? ¿En PREP o cuándo me conviene o no hacerlo en Tableau? Bien. Eh, por ahí también depende mucho del caso de uso. Lo que sí es recomendable, o sea, todos los campos o campos o cálculos que se hagan dentro de Tableau tienen orden de ejecución. O sea, cada campo o cada trabajo que vos hagas, campo calculado, va a tener un orden de ejecución. Ese orden de ejecución primero va a ejecutar los filtros, después va a ejecutar las acciones y al tenerlo un poco más cargado dentro de Tableau Desktop, por ahí no es tan recomendable, sino que ya te venga la información completamente limpia y directamente solo tu tablero, en este caso, se tenga que encargar de lo que es el filtrado, las acciones y demás. Y no por ahí de reprocesar justamente todos estos cálculos. Claro, ahora, Yo quiero, si me sí. permiten, hacer un comentario. Eh, la posibilidad o la existencia de PrEP como parte de la suite, eh, lo que permite es alivianar, dependiendo el volumen de datos, la calidad del dato, y ¿cómo se llama? Y el universo de orígenes de datos, para que todo eso no recaiga en el tablero. Ujú. Si bien PrEP trabaja únicamente con conexiones físicas, a diferencia que en desktop se pueden hacer físicas o ¿cómo se llama? O Lógica. lógicas. En el Ujú. caso de PrEP no lo tiene. Cuando estamos trabajando en un escenario complejo en volúmenes o en limpieza, todo eso se hace, y más si está en tiempo real, recargando en el mismo momento en que estoy trabajando sobre el tablero. Entonces, el gran impacto se ve o se encuentra en la performance del tablero. Entonces, esto lo que permite es separar esa carga, poder trabajar y manipular los datos y como resultado poder dejar una fuente publicada que después yo tomo desde uno o más tableros. Esto no, esto siempre deja fuentes publicadas. Digamos, en el caso de PrEP, utilizándolo desde una laptop, le agrega la posibilidad de destino Excel. En el caso de ser el PrEP ya publicado en un server, la opción de Excel no está, solamente permite generar fuentes publicadas o salidas SQL o salidas directas a productos Salesforce. Entonces, por un lado, separo la carga. Puedo manejar las tareas de forma totalmente asincrónica y en el caso de las fuentes le puedo generar, no el flujo que se genera acá, sino la fuente,
puedo sumarle un periodo de recarga programado y el tablero se va a ir nutriendo sin tener que hacer todo este trabajo, ¿no? Ese es el Eh, punto principal. Muy ajá. modestamente es un ETL, digamos, ¿no? Sí, ahora, si yo publico esto, este flujo, lo publico como fuente en el servidor, para que el tablero, para que Tableau Desktop esté más alivianado por el trabajo previo que le hizo esto, debería haber publicado el extracto como resultado de este flujo, porque si yo publico solo la fuente, después, ¿quién hace todas las uniones permanentemente? Si no se conecta a un extracto Tableau. No, la fuente publicada es el resultado de este flujo. Pero es un Después dato. está la forma en que esto se ejecuta. De forma nativa, teniendo la licencia, es una ejecución manual desde una desktop. Si uno quiere que esto se automatice en el flujo, la ejecución del flujo en un servidor, ya sea cloud o on-premise, eso requiere de un add-on que se suscribe en forma separada a las licencias y eso permite que el flujo, no la fuente, se pueda ejecutar con una frecuencia determinada. Bien, pero si yo publico la fuente, no publico con los datos que me generaría todo este flujo. Sí, Eh, ¿cómo que no? Claro que sí. y no, la fuente es el esqueleto. Yo tendría que tener un No, esta es extracto la para. fuente. Esto directamente es una fuente publicada. ¿Tenemos posibilidades, Manuel, de grabarla y tomarla Creo, desde un tablero? creo que hay una confusión ahí de parte de... ¿Quién es el que estaba hablando recién? Jorge, ¿no? Jorge. Sí, Bueno, vos, la salida del flujo puede ser o una base de datos o puede ser sí. un extracto de Tableau. Pero obviamente no es la fuente original o las fuentes originales. Ya es Ah, una claro, fuente pues eso, transformada. Es claro, otra genero fuente. datos siempre. Generás datos, exactamente. Estás Claro, generando datos, que puede ser un Oracle, por ejemplo, podrías grabar en un Oracle, ya con los datos ya precalculados, como bien explicó Roberto y Juan, para que del lado de Tableau está no bien. tenga ese carga de cálculo, o lo mejor es que lo termines en un extracto. ¿Sí? Un extracto de Tableau, que es la plataforma de mayor performance que puede administrar Tableau para hacer un extracto, ¿sí? Porque está recontra optimizada. Claro, y ahí siempre llega un modelo tabular de tabla única cuando exporto esa fuente. O sea, Nosotros a eso lo llamamos el tablón, lo llamamos generalmente, ¿sí? Es claro, una tabla así, plana, donde tenés exacto, todas las dimensiones, la tenés todo a un mismo nivel de columnas, prácticamente. No claro, tenés un modelo estrella, como era el tradicional en los BI antiguos, donde vos tenés toda la ramificación por cada una de las tablas de lookups, llamémosla de una manera, donde vos tenías que ir uniendo las diferentes tablas. Acá no, acá lo que tenés es una sola tabla donde todas sí, las variables y todos los nombres justamente de esas dimensiones las tenés en la misma tabla. Eso bien, hace que perfecto. sea extremadamente veloz, ¿no? Justamente. Claro, sí, sí, es altamente redundante, pero muy eficiente. Sí, Correcto. Bárbaro. Muchas gracias. a Gracias a vos. vos, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, anímense. El que hace la primera pregunta se gana un premio. Había una en el chat que le respondiste, por lo que entiendo, de Inés. ¿Por qué te daba nulos en el campo calculado? La quería repetir. Bien. Inés, cuando el campo calculado trae nulos es porque hay información, en este caso nosotros lo pudimos ver, que es que tenemos algunos ID que no estamos tomando. En este caso nosotros estamos tomando solo 51, solo 30 y hay 51. Y acá podemos ver que tenemos excluidos 22. Eso puede ser que haga que nos vengan campos con nulos porque no tenemos la información completa, porque la estamos filtrando o porque falta o porque en el cruce se pierde información, pero como dije antes, es cuestión de ir a ver más a nivel de detalle desde las bases en dónde está el error.
exacto. Perfecto. Cuando acá Emanuel hizo el cruce de las tablas, hubo un montón de registros que no se encontraron del otro lado. Entonces, al no encontrarse, esos campos que se están uniendo no tienen valor, ¿no? Por eso es que Claro. te quedan con nulos en esas columnas. Sí, 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 fue justo cuando hizo uno de los campos calculados, como que no le traían los Eso valores. sería un Había que motivo para que vos excluirlo. vuelvas atrás y digas, bueno, a ver, Ujú. ¿cómo resuelvo este tema? A ver qué me está faltando, hacer un análisis sobre los datos. Esa es otra cosa que es muy importante desde el lado de PrEP, ¿no? Que vos podés hacer un análisis de los datos antes de meterte dentro del tablero. O sea, poder ver cuál es la calidad de los datos que vos estás teniendo, a ver si tenés que hacer otro tipo de transformaciones, si las tablas de origen que estás teniendo no están certificadas y por eso los datos que tenés no tienen el nivel de coherencia necesario para que después se puedan expresar en un tablero. Porque una vez que ya estés en el tablero, ya tenés el error del lado de la visualización. Claro. En cambio, acá vos ya lo podés atajar antes. Perfecto. Más allá del tema performance, automatización y un montón de beneficios, limpieza de datos, porque creo que no llegamos a ver la parte de data cleaning. Hay un montón de algoritmos que ya vienen prehechos para hacer justamente la limpieza de datos. Por ejemplo, para poder validar de que un email tenga formato de email. O, por ejemplo, poder, cuando tenés varias variables que te aparecen, por ejemplo, Buenos Aires, BSAS, Buenos Aires, ponele que te vengan en la tabla. Y vos decís que es lo mismo, ¿no? No son cosas distintas. Vos podés ya desde ahí empezar a corregir los datos para que cada vez que venga BSAS o Buenos Aires siempre sea lo mismo, ¿sí? Eso como algunos de los features que tiene interesantes. Y otra cosa que es lo que se viene, que es sumamente interesante, es que va a venir ahora con el Copilot, ¿sí? El Copilot te va a permitir algunas funciones avanzadas que a veces son complejas de escribir. Por ejemplo, si tuviéramos que agarrar algún campo de texto, que tengamos muchos subcampos adentro de ese campo de texto y lo tengamos que dividir, por ejemplo, por el medio, a la izquierda, a la derecha, armar una fórmula de eso a veces no es tan trivial. Ahora con el Copilot automáticamente te va a tirar la fórmula y ese va a ser el nuevo campo calculado que vas a poder agregar al flujo. Buenísimo, muchas gracias. A ver, Gracias. Jorge tiene la mano levantada. Dale, Jorge, va por el segundo premio. Sí, yo soy preguntón. No pasa Jorge, ¿de dónde sos, Jorge? De Rosario, acá Argentina. Ah, mira qué bien. ¿De alguna Eh, compañía? en Facultad de Ingeniería y Municipalidad de Rosario. Muy bien, muy bien. Hay que enseñarle bien a los chicos. Sí, por supuesto, y lo estamos haciendo porque estoy a cargo de la asignatura precisamente de analítica visual. Por eso Muy bien, siempre trato de participar y aprender un poquito más. Eh, buenísimo. ahí la pregunta era, por ejemplo, en desktop, cuando yo tengo una conexión, una tabla que está dinamizada y quiero quitarle esa dinamización, eh, que bueno, en la traducción queda medio al revés en Tableau, pero tengo el límite de que solo puedo hacerlo con una sola tabla. Si tengo más de una conexión que los datos están dinamizados, no los puedo quitar a todos, solo una. ¿Esto es también una limitación de PrEP o no? ¿O puedo eliminarlas en todas las que necesite? Entiendo que lo puedes eliminar en cualquiera, en todas las que necesites. ¿Qué serían Ajá. esas tablas? ¿Esas tablas serían tablas similares o tablas distintas? No, tabla que están todas dinamizadas, o sea que en lugar de ser una tabla angosta y muy larga, tengo todas las columnas que en realidad deberían ser dimensiones, como si Exacto. fuese una tabla dinámica, eh, pero en desktop solo lo puedo hacer con una. Sí, el pivoteo, el famoso pivoteo sería. Ahí está, eso lo puedo Acá aplicar a todas las que yo quiera. lo podés hacer en Tableau Prep la cantidad de veces que quieras, con la cantidad Ah, de campos que quieras, y podés hacer bien, de filas a columnas y de columnas a filas. bien. Perfecto. Bien, bien. ¿Puedo hacer la última? Por Sí, supuesto, son siga. Somos todos oídos. En desktop también, cuando yo tengo, que ahí recién comentaban de, bueno, que tengo campos muy grandes con muchas partes adentro. Si en un campo yo tengo un dato de tipo JSON y quiero hacer una extracción de una etiqueta, del valor de una etiqueta,
la función JSON extract de Tableau está limitada a ciertos orígenes de datos. No la tengo disponible en todo. Acá también tengo esa limitación o puedo extraer JSON de donde lo tuviera. Mira, nosotros estuvimos haciendo algunas pruebas con diferentes tipos de archivos tipo XML, digamos, todas las variantes que hay, y archivos espaciales que también son similares a los archivos JSON, y nunca tuvimos ningún tipo de limitación. Bueno, bien, claro, porque Tableau sí está limitado a algunos orígenes, pero perfecto. Es bueno saberlo de PrEP entonces. Muchas gracias, excelente. No, por favor, Jorge, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Tengo una pregunta, pero que vengo buscándole, en realidad no tiene nada que ver con Tableau, con Prep, sino por ahí con una visualización de Tableau que me pasó que cambié de computadora. A ver si ustedes me pueden dar una mano. Si no, Bueno, ya que eh, estamos, ya que estamos, ya que estamos, lo hacemos. sí, porque se me quemaron las fichas. Bueno, Cambiaron de computadora y cuando yo abro los dashboards que yo tengo armados, que en la computadora yo los imprimo en PowerPoint. En la compu que yo tenía antes los veía perfecto, en el tamaño ajustado y demás, y en la compu nueva lo veo como más chico y no puedo ver todos los datos completos. Entonces yo no sé si es que tengo que ir, porque tiene un custom size la hoja del dashboard. Entonces yo no sé si voy a tener que ir cosa por cosa, ajustándole el tamaño de la hoja del dashboard total y ajustando manualmente cada una de las tablas, o sea, hay alguna forma de que se pueda ajustar para que se vea como debería, como yo lo veía en la otra computadora. bueno, primera cosa, tirá el PowerPoint. Ah, Primer consejo que te doy, digamos, ¿no? Porque eh, hacerlo en Tableau para después pasarlo a PowerPoint es como agarrarlo en Tableau para después pasarlo a Excel. Es más o sí, menos ya nos hartamos de explicarle al la cliente. misma cosa, digamos. Eso es un pecado. ¿Por qué? Sí, Por ya muchos le dijimos que motivos. lo puede ver online y todas las cosas bonitas, pero no, él lo quiere en la PowerPoint, me vuelve loca. Exactamente. Vos haces un cambio del lado del fuente de datos y el otro tiene el PowerPoint que quedó atrasado a 2 semanas, la información que Exactamente. tenía. O sea, es Sí, algo que está en contra de la gobernanza del dato. O sea, totalmente. más allá de que tenés ahora este inconveniente, que seguramente es por cómo estuvo hecho en su momento, la cantidad de Sí. DPIs que tenía la imagen dentro de Tableau y con las que tiene ahora son distintas y va a tener que ajustarlo. O sea, Ah, bien. manualmente, no tenés Manualmente. salida, no tenés salida. Pero Bien. igual, te vuelvo a repetir, tira el PowerPoint. O sea, trata Sí, de... no, no, mira, hay dos, uno que piden PowerPoint y el otro que quiere todo Excel. Y digo, pero ¿para qué tenemos esta herramienta si no me Por vuelven loca? supuesto. Pero bueno, Pero eso porque por comodidad y de repente porque hay alguien que sí, se lo sí, porque hace. ellos mismos te dicen, yo lo copio y lo pego directamente en mi. Y digo, pero si lo pueden bajar después y copiarlo, no, es como que, ¿Y de qué compañía sos, Inés? de denso. Ah, denso. Mm. No, no solo eso, sino que cuando vos tenés el Tableau y lo tenés publicado en algún servidor, también puedes hacer que la gente, tus directores, vean los tableros en el celular. Con lo cual, Sí, la, sí, sí, la sí, sí, cantidad de tenemos otros cosas, clientes con los que sí usamos por tablero eso, online y es genial. estás limitando, o sea, estás haciendo una cosa hermosa y después estás Ujú, yéndote a algo que es totalmente sí, acotado. O sea, tal cual. no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Pero bueno, Sí, sí, tu pregunta es, vas a tener que tocar cada uno de los uno PowerPoint. por uno. Sí, sí, Bien. sí. Gracias. Acá hay no. una pregunta de Gabriel. No sé si Gabriel. puede ampliar Gabriel esta. Bulla. Gabriel Bulla. Gabriel Bulla, sí, A que ver, dice Bulla, aplicación multicompañía. Buenas, Si no, buenas tardes a todos. ¿cómo Buenas estás? tardes, Gabriel. ¿De dónde eres, Gabriel? Gabriel Bulla. ¿De dónde eres? Estás muteado. No se te escucha nada. No, no está muteado, pero no se escucha. No sé si tienes un problema con el micrófono. Escribilo, si no o se le cortó la conexión. ¿Aló, ahora sí? Ahora Ahí sí. sí. Ahora sí, a ver. Bueno, saludos para todos. Aquí desde Bogotá, Colombia, un abrazo para todos.
Igual. Gracias. A ver, nosotros tenemos una aplicación con la que prestamos, es una aplicación multiempresa, llamémoslo así. Es un servicio que nosotros tenemos implementado en un sector de la economía y lo que hacemos es que se la alquilamos a las diferentes empresas para que ellos manejen unos procesos operativos dentro de la aplicación. Lo que nosotros queremos es generar a partir de las bases de datos de cada uno de nuestros usuarios, generar tableros de control. Entonces la pregunta es, ¿cómo haría uno o si Tableau tiene esa propiedad de que uno pueda generar algún tablero de control para poder integrarlo a la aplicación nuestra? Sí, por supuesto. Eso se llama Tableau Embedded. Es un tipo de licenciamiento que te permite, a través del API justamente de Tableau, que Sí, puedas tomar esos componentes que hoy ves dentro de Tableau y meterlo adentro de tu aplicación, ok, con todo el look and feel y todo que tiene tu aplicación. O sea, ya pierde la esencia de Tableau. Ya lo ves como si fuera tuyo, pero el motor que hace toda la renderización de los gráficos es Tableau. perfecto, perfecto. Listo. Ahora, si a su vez lo que tú quieres, ya que es multiempresa, entiendo que es multiempresa, vas a querer que para una empresa se vea de una manera y para otra empresa se vea de otra manera, ahí hay que ver la estrategia que sea más conveniente en ese caso, ¿sí? Pero si todos van a ser igual, simplemente con la seguridad interna de Tableau podrías limitar a que una empresa vea solamente los datos de una empresa y otras vean solamente de ellos con el Sí, mismo tablero. sí, sí, esa es la idea. La idea es los indicadores y todos son los mismos, sino que cada uno pues lo va a ver de acuerdo a sus datos y a su gestión, ¿no? Ujú. Lo que puedes agregarle como un feature, digamos, de personalización a este embedded es que, por ejemplo, el logo de la compañía, hay extensiones que te permiten que lo puedas cambiar dinámicamente, ¿sí? Entonces, la persona entra, si bien es un solo workbook para todas las empresas, cada uno que entra vos podés decirle que le aparezca el logo de la compañía que está entrando, ¿sí? Por Ok, ejemplo. bien, ¿Sí? O válido. sea, bueno, ahí ya hay que meter un poquito de programación, pero bueno, ahí para eso estamos los Blue, ¿no? Para ayudar en esas cosas. Bueno, aquí estoy con una de las ingenieras de la empresa que tiene Hola, una ¿cómo inquietud. están? Hola, ¿qué ¿Y tal? Hola. cómo hacemos para conocer esa opción y para conocer la arquitectura y los costos, la forma de licenciar? ¿Tú me compartes algún contacto para seguir nuestra conversación? Si nos mandas un mail, te hacemos llegar todo mándale a Agustín, no sé si está Manuel en la charla, si no se lo mandas a Agustín, tus datos, tu teléfono, tu email, y cuál es la pregunta exacta, y te hacemos llegar cuáles son los precios y las funcionalidades de este nuevo tipo de licenciamiento. Perfecto, perfecto. Que otra característica interesante que tiene, ya que estamos, y si nadie se aburre, le cuento un poco cómo es. El tema del embedded, hay un modelo que obviamente, como todo Tableau, es en el cloud o on-premise, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes utilizan, que me imagino que podrían utilizarlo dentro del cloud, no dentro de un premise, ustedes Sí, podrían, en vez de tener el licenciamiento por cabeza, o sea, por cada una de las personas que se entran adentro de tu sitio, podrían estar haciendo por impresiones. O sea, ustedes compran cantidad de impresiones de tablero. Por ejemplo, creo que el mínimo son 10.000 impresiones. Y hasta que no se gastan las 10.000 impresiones, no tienen que seguir. Y la cantidad de usuarios que pueden entrar son ilimitados, ¿sí? Obviamente, hasta que se gastan la cantidad de impresiones. Pero eso a veces es muy inconveniente en algunos casos donde sabemos que el cliente que va a entrar a nuestro sitio no va a entrar todos los días y tampoco va a entrar 4 veces por día, va a entrar quizás una vez por semana y el servicio tiene que estar vigente siempre. Con lo cual es una manera sumamente económica cuando tenemos muchos clientes con pocos accesos. Ok, ok, ok. perfecto. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes, bueno, siendo la hora y no hay más preguntas, les agradecemos a todos la participación y nos vemos en la próxima masterclass.
Listo, Gracias. listo, listo. Muchas Hasta gracias. luego. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.